Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a vivir nuestra vocación cristiana como los menores, últimos servidores. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos sigue hablando de la humildad en casos prácticos. Hoy nos habla del nombre de los servicios y ministerios dentro de la fraternidad franciscana y cómo ellos deben vivir la vocación de hermanos menores. Santa Clara nos muestra hoy cómo hermanos menores y hermanas pobres han de tratarse como justamente eso, hermanos, en las circunstancias propias de cada día, pero también en los momentos especiales que la vida nos regala. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea la guía para nuestra vida, para vivir nuestro carisma. De la carta de San Pablo a los Filipenses. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. La carta a los filipenses, como hemos dicho anteriormente en otros programas, es una carta escrita en un contexto de cariño y de gratuidad. Es la carta a los amigos donde la situación de aquella comunidad no presentaba especiales problemas porque vivían en paz, avanzando serenamente por los caminos del Evangelio. San Pablo les escribe para comunicarse con ellos, para hablarles de su situación, para animarles al seguimiento de Jesús. La lectura de esta carta gratuita, entre comillas, llena de afecto, nos ayuda a entender la fe como fraternidad común de todos los creyentes. Nos vamos al capítulo 2, versículos 3 y 4. Donde el apóstol nos invita a no obrar por rivalidad ni por ostentación, considerando a los hermanos siempre superiores a nosotros, sin encerrarnos en nuestros intereses, sino buscando siempre el interés de los demás, teniendo siempre sentimientos propios como el mismo Jesucristo los tuvo. Trocito de la palabra de Dios por nuestra parte siempre interesado. Deberíamos de haber tomado otro texto de San Mateo, pero no lo hacemos porque ya lo hemos trabajado en programas anteriores. El que quiera ser entre vosotros el mayor sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero sea vuestro esclavo. Tomamos este trocito de la carta de Filipenses reforzando su intencionalidad por parte del apóstol a la comunidad de Filipos. Es una carta gratuita, entre comillas, dirigida
en cordialidad. También nosotros recibimos esta palabra de Dios hoy en cordialidad y en acción de gracias para seguir viviendo la humildad o, en el peor de los casos, para acogerla de parte del Señor por mediación de San Francisco como un don muy preciado, como algo que nos puede ayudar a vivir nuestra propia realidad. La humildad es la verdad, diría Santa Teresa. Que seamos capaces de acoger este don del Señor, que seamos capaces de conocerlo, de valorarlo, de ponerlo a punto y compartirlo con nuestros hermanos en las andanzas de la vida evangélica. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerar siempre superiores a los demás. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu, si tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. San Francisco busca para su fraternidad la nomenclatura más acertada según el Evangelio. Segunda parte del punto 5, capítulo 6 de la leyenda mayor de San Buenaventura. Estamos trabajando el tema de la humildad. No nos repetimos, o mejor dicho, San Francisco no se repite, sino que San Buenaventura nos va dando distintas pinceladas acerca del tema de la humildad. Hoy los nombres de los oficios de los hermanos como respuesta a aquello que Dios les pide. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. De ahí que Francisco, ejemplo de humildad, quiso que sus hermanos se llamaran menores y los prelados de su orden ministros, para usar la misma nomenclatura del Evangelio, cuya observancia había prometido, y a fin de que con tal nombre se percataran sus discípulos de que habían venido a la escuela de Cristo humilde para aprender la humildad. En efecto, el Maestro de la humildad, Cristo Jesús, para formar a sus discípulos en la perfecta humildad, dijo: El que quiera ser entre vosotros el mayor, sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Explicábamos en el programa anterior
como San Francisco no quería prelacías, es decir, no quería primeros puestos, no quería presentarse como maestro delante de los hombres, sino que convenía que tanto lo hiciera uno bien como lo hiciera mal, eso no nos quitara la paz, y que el hermano menor debía tener en cuenta que la prelacía, es decir, los primeros puestos, nos podían llevar a la ruina, la alabanza llevarnos al precipicio. Sin embargo, la humildad del súbdito siempre es segura y siempre es ganancia para el alma. Punto y aparte, San Francisco quiere mostrarnos un ejemplo de humildad. También en la denominación de los oficios de la fraternidad, porque los hermanos se llaman menores justamente para que vivan este don propiciado y regalado por el Señor. Si huimos de las prelacías, los nombres del servicio de la fraternidad, nunca del gobierno de la fraternidad, han de ser ministros y no priores, ni abades, ni superiores, ni nada de eso. Utilizar la nomenclatura propia del Evangelio, cuya observancia había prometido el santo de Asís y los primeros hermanos, y esto se tenía que propiciar para que los hermanos que vinieran lo siguieran haciendo. Los hermanos menores, los que han de ser ministros, siempre se tienen que entender discípulos, aprendices y siervos de todos los demás, porque así lo quiere Cristo, así lo propicia en su vida y así nos lo enseña en el Evangelio, la escuela de Cristo humilde para aprender la humildad. Porque el que quiera ser entre vosotros el mayor, sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. No cabe ninguna tentación, no cabe ninguna pregunta, no cabe ningún malentendido. ¿Quieres ser hermano menor? ¿Quieres ser cristiano? Tienes que ser hermano menor. ¿Quieres ser el primero? Conviértete en ministro y en servidor. Sigamos escuchando este mensaje por medio de esta bellísima canción. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Esta pequeñez se hace grande en ti. Solo he de ver la humildad, la sencillez que brota en ti. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Como en programas anteriores, explicando la humildad y llevándola al campo afectivo y a la pastoral de San Francisco, nos encontramos con el centro del propio Evangelio, que nos dice: el que quiera ser entre vosotros el mayor, sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Ahí nos encontramos el centro y la mitad de la espiritualidad evangélica, el centro y la mitad de la espiritualidad franciscana. El mayor entre vosotros sea como el menor, de donde viene el nombre de hermanos menores, el nombre de
la orden franciscana de los frailes franciscanos. Pero seguimos más adelante con la cita evangélica del Evangelio de San Lucas y sus paralelos en el Evangelio de San Mateo. El que quiere llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí, en la palabra servidor, encontramos ministro, minister del latín, traducido al español como ministro, que es el nombre que se le da a los superiores en la orden franciscana. Estos dos textos de Lucas 22:26 y Mateo 20:26 los cita San Francisco textualmente en la primera regla, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque ya en su tiempo el nombre de minores pertenecía al pueblo bajo. Y eso es lo que pretende San Francisco con sus hermanos y que subrayamos a lo largo de los siglos, no solamente los frailes, sino también las monjas y los seglares. Ahora la pregunta viene hacia nosotros. ¿Queremos ser menores? ¿Queremos vivir anclados al Evangelio, pretendiendo subrayar la pobreza, la humildad, la minoridad del mismo Señor? San Francisco lo tiene claro. Los primeros hermanos también, aunque no tanto en la forma tal como vamos viendo que van evolucionando históricamente. Pero es justamente donde Francisco ancla su experiencia, su testimonio y quiere enriquecer, permitidme esta expresión, a la Iglesia con su propia existencia, experiencia y vivencia. ¿Nosotros qué? ¿Cómo queremos vivir el Evangelio? ¿Cómo queremos experimentar a este Jesús histórico que se nos presenta en pobres apariencias, tanto en su nacimiento como en su muerte? Nosotros, ¿cómo queremos servir? ¿Cómo queremos ser ministros? Toda una pregunta, toda una cuestión, todo un reto para nuestra vida que podemos empezar a responder en este momento, diciéndonos y diciendo al Señor, a Francisco, a los hermanos, que queremos ser otros Cristos. Voy a tender mi mano, mi riqueza compartir, de todo ser hermano, para aprender a vivir. Seré pobre a los ojos del mundo, seré rico a los ojos de Dios. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tú, Francisco. Quiero ser otro Cristo, para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco, para construir la paz. Santa Clara vive la amistad espiritual en grado sumo y lo subraya en el momento del adiós definitivo. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra. Estamos al final del capítulo 11, donde las hermanas nos muestran la amistad espiritual de los santos de Asís. Justamente en los últimos momentos de la vida de San Francisco en la tierra. Vamos muy despacito, con textos muy pequeños, escudriñando todo lo que ellos nos muestran para llevarlo a nuestra vida. Estemos muy atentos. En la tierra somos peregrinos, somos hijos pródigos de Dios. De Dios venimos y a Dios vamos, adiós hermano, adiós hermano, adiós. Otro aspecto que nos muestra el profundo vínculo entre hermanos y hermanas es el día de la muerte de Francisco.
En el tránsito de su cuerpo, los hermanos hacen pasar el cortejo fúnebre delante de las hermanas, parándose para que éstas le den su último adiós al cuerpo de aquel de quien tanto bien habían recibido. En la tierra somos peregrinos, somos hijos pródigos de Dios. De Dios venimos y a Dios vamos, adiós hermano, adiós hermano, adiós. Como decíamos en la introducción, estamos explicando la amistad espiritual de San Francisco y de Santa Clara. Hemos visto muchos aspectos interesantes de esta amistad espiritual que podemos llevar a nuestra vida. Al final de la vida de San Francisco, todo esto se convierte como en un testamento y en una vivencia todavía, si cabe, más densa y más espiritual, por tanto, más llena del Señor, llena del afecto de los hermanos y, en definitiva, hermosa, para que nosotros, sintiendo esa belleza, podamos sentirnos invitados a vivirla en nuestra propia existencia y seguimiento al Señor. El aspecto que hoy quieren mostrar nuestras hermanas es el vínculo que tienen los hermanos y hermanas como respuesta y como testimonio de la amistad espiritual de San Francisco y de Santa Clara. Si ellos se amaron de esta manera, nosotros que somos sus hijos e hijas, también debemos reproducir desde el Señor y en el Señor esta amistad, porque entendemos que no solamente es buena, sino que además propicia en la Iglesia y en los otros fieles los propios dones y bienes del Espíritu Santo y de Dios mismo, en su Iglesia, en la humanidad y en el mundo. Últimos momentos en la tierra de San Francisco. En el tránsito, los hermanos entendían que ese cuerpo glorioso no solamente debía ser enterrado en humildad, sino que se convertía en lazo de unión entre la fraternidad masculina y femenina. Los hermanos, sabiendo que las hermanas ya vivían una vida de clausura, llevan el preciado don del cuerpo de San Francisco a San Damián, para que las hermanas puedan venerarlo y para que ese acto se convierta en una alabanza a Dios y en un trampolín donde se viva la fraternidad en alto valor. No es solamente un cortejo fúnebre, no es solamente un último adiós al cuerpo de San Francisco, es un encuentro de hermanos donde se glorifica a Dios en un momento ciertamente difícil de la fraternidad, tanto masculina como femenina. Aquí podíamos abrir también esta misma experiencia a aquellos que vivían el carisma franciscano desde su vocación laica o seglar. Nos sentimos familia que vive unas características carismáticas concretas. No somos los dueños del cuerpo de San Francisco, ni tan siquiera de su propio carisma. Somos aquellos que llevamos con mucho gozo esta vivencia de San Francisco, este don dentro de la Iglesia para regalarlo a los demás. No solamente vale que lo hagan los hermanos menores, tampoco las hermanas pobres, tampoco los seglares franciscanos, sino que todos como familia franciscana podemos presentar nuestra alabanza al Señor por medio de la muerte y la vida de San Francisco y también, ¿por qué no?, de Santa Clara. Ahora es más fuerte, ya no está Francisco tu hermano, si su ausencia te lastima, vuelve a lagrimar, hallarás tu consuelo. Es un canto y sube hasta el cielo, y sube hasta el cielo. Clara, la cruz que tú llevas te ha purificado, te ha santificado.
franciscoyclara@radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo